Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El diésel, el refinado del petróleo más utilizado y el que mueve la actividad económica en el país, ha registrado las alzas más históricas en los últimos meses. El mayor aumento acumulado a la fecha es de 124.50 lempiras el galón. Por lo anterior, sectores han determinado que para mitigar el incremento semanal del carburante y también la canasta básica, se recomienda congelar este derivado, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, el presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, aseveró que las autoridades deben de tener una pronta reacción para definir las políticas frente a la problemática de los carburantes, porque genera un impacto en los bolsillos de la población. Existe una pasividad, además el gobierno debe estar preparado para lo que venga en el país en el futuro. En el tema de los combustibles que directamente afecta a la población más pobre, expresó Rodríguez. Para el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, Adalid Díaz, consideró que esperar más tiempo para congelar el precio del diésel es una arma de doble filo, porque las alzas se registran de forma semanal en el país. Los productores nacionales, particularmente los transportistas de carga, hacen uso diario del diésel para distribuir alimentos a nivel nacional, lo que ha generado incrementos exagerados en 75 productos de la canasta básica. Lamentablemente, la canasta básica se ha ido al alza. No hay sector productivo del país que no haya sido afectado e impactado por el precio de los carburantes, lamentó Irías. Por lo anterior, claman a las autoridades que ejecutar nuevas estrategias y no esperar hasta el 31 de diciembre, porque los elevados precios de los carburantes tendrán repercusiones, generando crisis alimenticia a nivel nacional. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, señaló que crear un subsidio para el diésel es una de las medidas más importantes que se deben tener en cuenta, debido a que es uno de los combustibles más utilizados en el país. El diésel es un combustible muy importante para la producción en Honduras y definitivamente se tiene que considerar cualquier subsidio. Agregó, cabe destacar que en febrero el Congreso Nacional aprobó el decreto que reforma el artículo de atención a los programas sociales y conservación del patrimonio vial y rebajas del precio de combustible, el cual beneficiaría a miles de hondureños. El decreto que se aprobó permitió tener un efecto positivo e inmediato en ese momento, que consistió en la reducción del precio de la gasolina superregular y diésel en 10 lempiras por galón. El gobierno subsidia 10 lempiras a los combustibles en la actualidad, es decir que en términos reales el galón de gasolina superior se cotiza en el país centroamericano en 152.76 lempiras. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, aseveró que se encuentran analizando nuevos métodos para mitigar los altos costos de los combustibles, porque subsidiar 10 lempiras a los carburantes no ha sido suficiente, por lo que se deben crear nuevas medidas para beneficiar a los hondureños. Asimismo, mencionó que ya están trabajando en la búsqueda de algunas formas para reducir el gasto de combustible. Esta medida se implementaría para que de alguna manera el precio de los derivados de los combustibles se puedan mantener. Buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles, cerrando la semana. Hoy es viernes 24 de junio. Estamos a pocos días de cerrar el sexto mes del año y qué mejor que estos 4 invitados que tengo yo para que me hagan un análisis de cuál es la situación económica del país. A mitad de semana yo anunciaba que inconsultamente había subido la carga de frijoles entre 300 y 400 lempiras. Buscame ahí también la tabla de combustible. Ayer platicaba que ayer tuve a los señores de transportes de buses y taxis que están tratando de arreglar. Los señores de los buses quieren subir 3 lempiras. Esperan que el gobierno pueda subsidiar. Mi pregunta es hasta cuánto va a poder subsidiar el gobierno. Y los amigos compañeros de taxi quieren subir 10 lempiras el pasaje de taxi. Los nuevos precios está en la super, cuesta 145 lempiras.
es un precio histórico. El lunes pasado subió 2.24 lempiras. La regular cuesta ahora en Honduras 126 lempiras con 39 centavos. Subió el lunes 28 centavos. El querosén cuesta 115 lempiras con 3 centavos. Ese querosén subió 1 lempira 70 centavos el lunes. Antes teníamos la idea de que tener un carro diésel pues, era mejor porque era más barato el diésel. Pero ahora el diésel sigue siendo un poco más barato, pero tiene un precio histórico en el país de 124 lempiras el galón con 50 centavos. El lunes pasado el diésel subió 1 lempira con 76 centavos. El gas LPG doméstico, por cierto, para que me escuchen, a lo largo de estos años he tenido relación con personas especialistas en estos temas y me dicen que por qué en Honduras la gente cocina con luz eléctrica y no con gas. Que en la mayoría de países de Latinoamérica se cocina con gas. El gas está en 89.79 lempiras, el gas 39, sí, perdón, 39. La libra. La libra. La libra. Gerson. Eso está malo, creo. Bueno, ahí me lo corrige. Y el GLP vehicular, 56 lempiras es el único que bajó 28 centavos. Ayer hablaba con los taxistas que quieren cambiar la flota y que todos tengan gas GLPG para ese tipo de taxis. Voy a presentar a mis invitados que nos van a hablar también sobre el uso de las reservas internacionales que están haciendo las autoridades del Banco Central y Finanzas, donde deben ir destinados esos fondos. Platiqué también hace un par de semanas con algunos banqueros importantes del país que me hablaban de esas reservas internacionales, que Honduras todavía podía tener una movilidad de ese dinero sin estar afectado y tampoco sin que el Fondo Monetario ni los organismos internacionales quisieran sancionar a Honduras o aumentase el riesgo del país. También vamos a hablar de ese tema. En el estudio está conmigo el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, que ha tenido a bien acompañarnos esta mañana, el licenciado Elvis Cárdenas. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buen día. Es un honor compartir con su programa y con los compañeros. Muchas gracias. También está el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya he tenido la oportunidad también de tenerlo aquí y es un gusto que esté con nosotros. Licenciado Henry Rodríguez, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación y la oportunidad de contribuir en el análisis de la realidad nacional. Está el presidente, gracias por estar aquí, el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Arquitecto, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl, y a los amigos economistas que nos hemos visto en otros foros precisamente hablando de lo que está sucediendo, y es un tema muy importante para Honduras. Así es que gracias por la invitación a tratar este tema. Voy a San Pedro Sula, gracias al empresario de los derivados del petróleo, don Gerardo Meraz, que está esta mañana con nosotros. Don Gerardo, buenos días. Buenos días a los panelistas, buenos días a ustedes, licenciado Raúl, y a todo el auditorio de Canal 11. Es un privilegio que ustedes nos dan de poder compartir esta mañana. Sí, gracias. Voy a iniciar. Se maneja que la inflación ya habría superado los 2 dígitos a consecuencia del alza del precio de los combustibles y otros factores extremos. Voy a iniciar con el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Elvis Cárdenas. ¿Qué hay de cierto de que la inflación ya habría superado los 2 dígitos? Y si de una manera al hondureño explicamos qué es esos 2 dígitos a consecuencia de esta alza de los combustibles. Recuerden que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la toma de posesión ofreció bajar los combustibles. Hizo una rebaja a los días de que ella ya asumió que estaba en funciones a los combustibles, pero el combustible no ha parado de incrementar. Aquí el arquitecto nos va a decir, ¿vendrá o no otra alza el próximo lunes? Licenciado, por favor. Sí, realmente considerando que al cierre a mayo, al mes de mayo, estábamos en 9.01% de inflación interanual y sabemos que la situación de incertidumbre y del incremento en los precios
los combustibles y todos los derivados asociados a combustible, que incluye fertilizantes, abonos y plásticos, y hay toda una cadena realmente. Sí, pensaríamos que estaríamos alcanzando por lo menos el 10%. Aquí lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha considerado como una inflación baja y se ha manejado una economía sana que tenga una inflación menor a 5%. De hecho, la meta de inflación en Estados Unidos y en los países europeos es de 2% al año. Es decir, lo que se busca siempre es tener una tasa de inflación baja y estable, es decir, que no haya subidas y bajadas fuertes. De ahí tenemos el otro rango, arriba de 5, pero menos de 10, que todavía seguiría siendo de un dígito, que es aceptable. Digamos, ya se vuelve preocupante cuando la inflación llega a 2 dígitos, que sería de 10% en adelante, porque ya se puede convertir en una inflación galopante. Entonces ese es el riesgo que tenemos ahora, y sabemos que el efecto de la inflación además de que por el lado de la producción aumenta todos los insumos y aumenta, entonces hace más presión sobre los precios, por el otro lado disminuye el poder adquisitivo de los salarios, y eso también empobrece al resto de la población, que tiene, sobre todo los que tienen ingresos fijos. Entonces tiene estos inconvenientes también, estos impactos negativos. Por el lado positivo, la inflación mejora los ingresos tributarios del Estado, porque a medida que el PIB nominal se incrementa por efectos de la inflación, los impuestos al gobierno también se van a ver aumentados, y por eso ya estamos viendo que ya se está previendo que se va posiblemente a superar la meta de los 118.000 millones de lempiras que estaban en la previsión para la recaudación de impuestos de ingresos tributarios para el país. Sí, doctor Henry Rodríguez. Bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Que estamos llegando al 10% en este momento, pero midiendo la inflación interanual, o sea, de junio del año pasado a junio de este, ¿no? Pero si la medimos de enero a mayo, que es la cifra oficial que tenemos, acumulada, estamos en 5.18. Creeríamos que con este junio estaríamos pasando del 6 en el primer semestre del año, ¿no? Ello nos llevaría a, si tenemos un comportamiento como el que se ha presentado en estos meses, que pudiéramos estar pasando del 10% al final del ejercicio fiscal, o sea, a diciembre. Tener una inflación de 10 o 12 sí tiene efectos. Repítame, estaríamos llegando al 10%. Al 10, al 10 11, al final del año, sí. ¿Y ese 10-11 qué significa para el gobierno, para el país, y para cada uno de nosotros los hondureños? Ello significa que los precios se han incrementado en 10%. Que algo que usted compraba antes a 100 lempiras ahora tiene un precio de 110. Por lo tanto, eso tiene un impacto directo en el salario real. ¿Qué significa ello? Que la capacidad de adquirir bienes y servicios disminuye. Con el mismo ingreso no podemos seguir consumiendo la misma cantidad que lo hacíamos antes. Esto tampoco tiene que alarmarnos mucho. Ya hemos tenido inflaciones más altas que esas, ¿no? Y para irnos un poco al pasado, en la década de los 90 tuvimos algunos años con inflaciones entre 10 y 13. En el año 2008 tuvimos una inflación de 10.8. Aquí lo que tiene que hacer la autoridad monetaria es darle seguimiento a este fenómeno. Porque generalmente cuando hay recesiones, Raúl, ocurre que la inflación es baja. La actividad económica decrece, se estanca, pero una característica es que los precios no se disparan. Y si suben, lo hacen en una cuantía pequeña. Y en este momento es el peligro por el que podemos atravesar. Tenemos una proyección de crecimiento económico para este año de entre 3.5 y 5.5. De acuerdo al programa monetario del Banco Central, se calcula que la economía va a andar creciendo en el rango más bajo de esta proyección. O sea, pudiéramos andar creciendo en el 3.5%. Y eso, un crecimiento moderado con una inflación alta, sí nos genera problemas en la economía, porque se puede traducir en desempleo, en falta de oportunidades en el mercado laboral y en una caída peligrosa en el consumo de las personas.
Y como decía Elmis, esto va a afectar directamente a las personas que tienen menos ingresos. Recordemos que un altísimo porcentaje de la población devenga el salario mínimo. Y por ahí ya se hacen cálculos que el salario mínimo ya no cubre la canasta básica de alimentos. O sea, por eso es que es necesaria la intervención del Estado, del gobierno, y que generen políticas públicas para ir controlando esta inflación, hacerle una lectura. Somos un país muy abierto, dependemos del comercio internacional, y si el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, lo único que nos queda es consumirlo. Honduras consume aproximadamente 20 millones de barriles al año. Ello ha significado en los años anteriores un promedio de 1.800 millones de dólares. Se calcula que este año, bueno, el comportamiento que hemos tenido es que no ha bajado la importación de combustibles. Se sigue manteniendo la misma cifra. Pero esa cifra traducida en dólares... Pensé eso cuando dijo de los 20 millones... Ya viene eso. Sí, pero este consumo tampoco ha disminuido. No porque el precio esté caro, ha habido una reducción de consumo. Lo hablamos antes de entrar. Sí. Aquí en los hondureños no hemos carro. Les voy a decir, yo no ocupo tanto carro y gasto bien poco, pero yo veo la gente que le da y le da. Y fíjese que haciéndole un seguimiento de las últimas altas del petróleo, ha subido más de $70, y ello puede ser que este año vamos a necesitar entre 2.300 o 2.500 millones de dólares para cubrir esa importación, y eso va a pegar a las reservas internacionales. Por eso es que hay que tener cuidado también con ese uso de las reservas, porque ¿cuánto va a durar este conflicto? ¿A cuánto tiempo tenemos que esperar para que los mercados se recompongan? Y además, las respuestas de los mercados no son instantáneas, no son inmediatas, esas se van dando paulatinamente. O sea, así como fue subiendo el precio, Raúl, a lo mejor así va a bajar lentamente, porque ya se están tomando algunas estrategias a nivel mundial. Uno de los mayores consumidores es Estados Unidos. Ya vimos que esta crisis los afectó, que ellos ya están tomando medidas fiscales y medidas de producción. Ya se le mandó señales a las refineras norteamericanas para que incrementen la producción. Es casi seguro que también van a recurrir a otras técnicas para producir combustibles que ellos tienen, como el fracking. Y entonces ellos son los que equilibran los precios del petróleo en el mercado internacional. Esperemos que ellos empiecen a tomar sus medidas para tratar de estabilizarlo, porque nosotros dependemos mucho de la economía norteamericana. Arquitecto. Sí, muy buen día nuevamente. La verdad que esta situación de los combustibles impacta directamente la economía nacional, pero como lo hemos dicho siempre, el grave problema de nuestra economía es que la resiente la mayor parte de los hondureños. ¿Por qué? 73% de los hondureños son pobres. Entonces esta inflación, prácticamente quien le está resintiendo en realidad es precisamente ese 73%, porque los que estamos por arriba de eso, y no digo que soy rico, también soy pobre, pero no tan pobre como los de esta fracción. ¿Usted es del 1%? Yo soy del 1% de los pobres, entonces, ¿no? No digamos que no. Vio ¿Cómo se rieron? Cuando dije yo, es del 1%. Quisiera, porque así no me afectaría en realidad, porque ese es el problema. Los que están en ese 1%, que son los muy ricos, los potentados, y luego los que estamos en la clase baja, la clase media, somos los que estamos resintiendo mucho, porque aunque podemos, estamos viendo cómo nuestra capacidad de compra se nos va disminuyendo cada vez, y nuestros ingresos se mantienen, ese es el asunto, ¿no? Pero ese 73% del que hablábamos es precisamente los que tienen una buena parte salario mínimo y viven con eso, pero otra buena parte tiene una subsistencia con menos del salario mínimo, y otros que están en la informalidad, que no tienen un ingreso estable, que muchas veces tienen que ver cómo consiguen algo para comer, precisamente porque sus ingresos no son estables. Entonces el grave problema que nosotros hemos estado viendo es que la inflación, cualquier cantidad de inflación afecta a la economía familiar, pero cuando esta inflación se va elevando,
va afectando más a esta gente. Los combustibles, en este caso, tienen un impacto bastante amplio. El problema de todo esto es que el combustible, en este momento, podemos decirlo, en el mercado internacional, hemos estado viendo los últimos días, los últimos 14 días, o sea, 2 semanas, los precios internacionales han venido bajando. Por lo tanto, el comportamiento que vamos a ver este próximo lunes en los precios en Honduras ya no va a ser de la misma proporción, si ese incremento, en la misma proporción de los días anteriores, sino que va a ser menor. Tanto en el diésel como en las gasolinas, porque el diésel ha bajado en estas 2 semanas más o menos ¿cuánto era? 12 centavos, más o menos por galón, de dólar por galón, y la gasolina ha bajado más o menos 24 centavos de dólar por galón. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque el precio de referencia nuestro viene precisamente de Estados Unidos. Entonces, cuando allá el precio baja, en Honduras debe de bajar. Pero cuando digo debe de bajar, debemos de comprender que aquí tenemos siempre el mecanismo de los 22 días promedio, en los cuales la baja que se pueda dar allá no llega aquí inmediatamente, sino que se va diluyendo en esos 22 días. Y eso es un mecanismo adecuado para cuando tenemos grandes alzas, ¿verdad? Que el alza va a ser más suave, pero también tenemos que entender que cuando hay bajas también van a ser más suaves. Así es que por lo menos se va a desacelerar un poco lo que es el incremento del precio de los carburantes en estas próximas 2 semanas. Ahora, tenemos que entender algo también. El precio del petróleo en este momento, hace 2 semanas, había tenido un alza que había llegado hasta $122 por barril en ese momento. Pero a partir de ese día ha comenzado a bajar. El día de hoy está por unos centavitos casi llegando a los $106 por barril. Eso es lo que ha quitado presión al precio de los refinados y es lo que ha generado esta rebaja que hemos estado hablando antes sobre los combustibles con precio internacional. Eso no significa que ya vamos a poder descansar y pensar que ya no vamos a tener alzas. No es cierto. Muchas veces el comportamiento del petróleo es tan incierto que si uno mira la tabla de cómo se maneja el precio del petróleo en un solo día, podemos ver cómo es una gráfica que parece que es como un medidor del pulso del corazón, ¿verdad? Que sube y baja prácticamente minuto a minuto. Y eso puede pasar. Cualquier situación que se pueda dar es que pueda generar que suba nuevamente. ¿Por qué bajó en este momento el petróleo? Sencillamente porque desde que Estados Unidos anuncia la subida de las tasas de interés, aunque fuera un 0.75%, eso es precisamente para controlar la inflación en ese país, y lo que generó es que los mercados bursátiles comienzan a tener bajas. El petróleo es un producto bursátil y se vende en la bolsa de valores y precisamente genera que en estos días vaya bajando. Pero solamente falta que en una de estas China siga diciendo que va a suavizar o que seguirá suavizando las medidas de confinamiento porque se está abriendo un poco más su economía y que Rusia anuncie otro ataque a Ucrania y el precio va para arriba. Y eso puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, siempre hemos dicho nosotros, estar prevenidos como país para lo que viene es muy importante, porque hasta ahora, desde que nosotros venimos diciendo va a subir los precios, va a impactar en el combustible, en la economía, va a impactar con inflación, va a afectar a toda la ciudadanía, tengo que decirlo que las autoridades no han reaccionado como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los precios van subiendo y si bien es cierto, el licenciado Rodríguez hablaba sobre el asunto de lo que significa la inflación y que podríamos llegar al 10%, tal vez podría ser 10, 11%, 12% a final del año. Ese es un impuesto fuerte, un impuesto que no es una tasa, pero es una forma de atacar la economía familiar. Pero también hablaba del más o menos 3.5% de crecimiento en el país, pero tenemos que recordar que ese 3.5 no es parejo
que se va a dar en el crecimiento de todos los hondureños, sino que se da precisamente en un sector bien reducido de industria y empresas, donde el factor que más va a verse beneficiado con este crecimiento es el sector financiero. Y luego el sector de telecomunicaciones y finalmente el de energía. Energía y transporte. Y estos tres sectores no son la mayoría que necesitamos como país para que el país vaya mejorando su condición de crecimiento económico, sino que sencillamente, de hecho, son sectores que no tienen tanta producción de empleo como debería de suceder. Entonces, este crecimiento de país no está ayudando, y cuando decían antes, falta de políticas públicas, es precisamente lo que nos hace falta como país, que lo hemos dicho durante años, que como no se tiene, no se le está dando riqueza al hondureño en general para que el país vaya mejorando su condición social y de vida para el hondureño. Entonces, si seguimos como estamos, definitivamente, y cuando hablamos de lo del subsidio al diésel, ya lo vamos a explicar en otro rato, vamos a decir por qué y cómo debería de hacerse, porque no es solamente una acción que debe ser meramente populista la que se debe de tomar, sino que una acción muy bien pensada para no afectar lo que es la economía de Honduras. El empresario de los derivados del petróleo desde San Pedro Sula, don Gerardo Meraz. Comentarios sobre lo que exponen los panelistas, sus criterios iniciales. Buenos días, sí, estamos de acuerdo con todos los puntos que se están ventilando y es parte de toda una estrategia de lo que es el producto que hoy mismo nos tiene de rodillas, podríamos decir en Honduras, que es los combustibles. Un análisis breve que yo quisiera hacer, ojalá lo pueda explicar a ustedes, es que nosotros deberíamos de haber hecho esto hace 4 años, la diversidad de productos para no hacer tanta presión en la factura petrolera. Y esto se debería de ir varios vehículos al gas LPG, que en otros países, y voy a poner un ejemplo bien básico que está cerquita aquí de Honduras, que es República Dominicana, cuando sintió en el 2002 esa presión de las salsas, entonces se diversificó y creó una ley de que toda la policía y toda la gente que anda alando el pan, el agua y otros productos se pasara a gas, y facilitó varias alternativas para que esto sucediera. Por lo tanto, no hay tanta presión en este momento. Sin embargo, pues los aumentos están. Yo diría que en Honduras deberíamos de usar esta otra alternativa que tenemos, que hoy es ley, del gas LPG, para no hacer tanta presión a la factura petrolera. ¿Y por qué? Porque quien tiene un carro, como decía uno de los panelistas en esta mañana, que somos el 70% de pobres, lo que sucede, licenciado Valladares, es que hay bastantes personas que están en el exterior y le pregunta a su familia que quiere que le mande, y lo primero que le dice que le mande un carrito porque ya no aguanta los asaltos en los buses. Entonces, estas personas necesitan ese carrito. Lo que sucede es que en este momento se les está haciendo bastante caro el sostenerlo con las gasolinas. Deberíamos de ir a ver qué estrategia buscamos en ese sector para poderle ayudar y que pueda andar su carrito en gas LPG. Yo digo que los mitos que se han regado por el mundo son lo iguales que cuando era la gasolina super, la regular, que decíamos que la regular era sucia, pero no resistía el carro. Eso solo es un octanaje. Lo mismo, los equipos que se están fabricando hoy a gas LPG son bastante confiables, y se están creando dual, precisamente donde no haya el gas LPG, pues se pueda venir a gasolina. Eso ayudaría enorme a este sector, que es el 70 y algo % de la población. Entonces deberíamos de diversificar. ¿Por qué digo yo esto? Porque es lo más cercano que tenemos. Porque las otras alternativas, como el vehículo de electricidad, el vehículo de oxígeno, todavía están un poco largos. Una de las razones es porque en Honduras también todavía tenemos el alto precio de la energía, y eso pues, no ayudaría mucho. Yo diría que lo más cercano que tenemos para ayudar a esa población que es
el porcentaje más alto que tenemos en Honduras y lo tiene toda Latinoamérica, pues sería ayudar a este sector con esto que sí podemos hacer de inmediato. Bien, voy ahora, en un momento, va a participar el exministro de la Presidencia, empresario hondureño y candidato en la última elección del Partido Liberal de Honduras. También es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el abogado Gianni Benjamín Rosenthal, conocedor de estos temas. Antes de continuar, voy a hacer una breve pausa y voy a colocar lo que ha dicho sobre este tema de los combustibles en las últimas horas la titular del Ministerio de Finanzas ayer en una conferencia de prensa, Rixi Moncada. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Esto ha dicho la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, sobre el tema de los combustibles. El gobierno está enfrentando con responsabilidad la crisis, no solo a la nacional heredada, sino la crisis internacional, y enfrentarla con responsabilidad precisa desde el primer momento implica estar subsidiando ahora en 10 lempiras cada galón de combustible. El subsidio al gas LPG para que la gente tenga acceso a los mismos precios, el subsidio a la energía eléctrica, son enormes esfuerzos, enormes sacrificios que está haciendo el gobierno para poder enfrentar esta situación que realmente sabemos que golpea a la ciudadanía en general. Creo que toca hacer también un sacrificio a todas las personas que usamos el medio de transporte, especialmente a quienes tenemos carro, a todo ese segmento de clase media que tiene sus vehículos. Toca también a nosotros hacer un sacrificio en el sentido de que son tiempos especiales estos, y como tiempos especiales entonces debemos adoptar conductas especiales, conductas de ahorro que nos beneficien también o que redunden en el beneficio colectivo. Bien, eso es lo que ha dicho la ministra de Finanzas. Vamos ahora a presentar al abogado Gianni Benjamín Rosenthal, que es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras y también un empresario conocedor de estos temas. Abogado Rosenthal, sus comentarios luego de escuchar a los panelistas que me acompañan esta mañana y también lo que ha dicho la ministra de Finanzas sobre este tema de los combustibles. Recuerdo que en el 2006 usted manejó este tema de los combustibles, incluso vino un asesor Meyering porque se tenía ese gran problema, y una de las promesas de campaña del aquel entonces presidente Mel Zelaya fue bajar el precio de los combustibles. Buenos días y adelante. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Un saludo para ti, para los panelistas, para tus otros invitados. Y primero, pues, considero que el tema que están discutiendo hoy es un tema sumamente importante para la población. Al final, los hondureños lo que necesitan es un buen empleo, que el salario les ajuste, que haya buena educación, que haya seguridad, que haya salud y seguro social. Esas son las cosas que los hondureños y los ciudadanos de todos los países en Latinoamérica consideran más importantes. Y hoy por hoy, pues, este tema de la inflación que ustedes han estado discutiendo afecta seriamente el bolsillo de los hondureños. El incremento en el costo de la vida es importante. Ya tenemos una inflación de 9%, y de acuerdo a los datos del Banco Central, las medidas que ha tomado el gobierno de reducir 10 lempiras el costo del combustible, el impuesto al combustible, perdón, de subsidiar la energía eléctrica, ha permitido que la inflación sea 9 en vez de 10.6. O sea, sería 10.6 si no fuera por las medidas del gobierno. Pero 9% es bastante. Es el doble de lo que había el año pasado.
y es una cifra que es sumamente preocupante. De hecho, en Estados Unidos y en Europa, que también están con una cifra similar, están tomando una serie de medidas importantes para poder limitar el circulante y lograr que se reduzca esa inflación. Inclusive hemos escuchado al equivalente del presidente del Banco Central en Estados Unidos esta semana decir que aunque tenga que llevar a la economía americana a una recesión, prefiere hacer eso que permitir que la inflación siga afectando el bolsillo de los americanos. Y aquí, como lo dijeron tus panelistas, hay una gran cantidad de hondureños que viven al filo de la línea de la pobreza y que si hay una inflación, pues obviamente si su ingreso no crece de una forma igual, entonces van a caer por debajo de esa línea de pobreza y más hondureños van a vivir en la pobreza. Y eso es un tema que es sumamente urgente que el gobierno lo impida o que tome las medidas para que no ocurra. En cuanto a los combustibles, hay que tener claro que más o menos un 40% de la inflación en Honduras es importada y una parte grande de eso son los combustibles. Y entonces el precio del combustible está impactando, no solamente en aquellos que tienen carro, como decía la ministra de Finanzas, sino que también en los que compran productos que son transportados en camiones y que se mueven con diésel, obviamente, los que utilizan el transporte público que se mueve con diésel. Escuchamos también el equivalente de la ministra de Finanzas en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, la señora Yellen, esta semana decir que es necesario discutir la suspensión del impuesto a los combustibles en Estados Unidos y luego pues vimos al presidente Biden proponerlo. Y se estima que es poco probable que el Senado lo apruebe, pero pues el presidente Biden ya lo está proponiendo. Por supuesto, el impuesto federal en Estados Unidos es una fracción de lo que es el impuesto aquí en Honduras. Allá pues apenas son 18 centavos de dólar por galón y aquí pues sabemos que es prácticamente 10 veces eso, ¿verdad? Entonces el impuesto al combustible en Honduras, más o menos en este momento, viene siendo una tercera parte del costo del galón. Y yo creo que en Honduras no se puede eliminar permanentemente el impuesto al combustible porque es una fuente de ingreso importantísima para el gobierno y causaría un déficit fiscal muy fuerte. Pero el gobierno sí puede tomar medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo. De corto plazo, yo creo que vale la pena evaluar la posibilidad de suspender el impuesto, por lo menos al diésel, por un periodo mientras se logra mientras se baja el costo del petróleo. Los economistas están hablando de una recesión en Europa este año y una reducción en el crecimiento importante en Estados Unidos este año. Antes se esperaba que creciera la economía americana 3,5%, ahora se habla de 1,5% y de que Europa este mismo año ya estaría contrayéndose 0,5%. Eso va a llevar a que se consuma menos petróleo y obviamente pues si se consume menos van a bajar los precios. Y en ese momento pues ya Honduras podría eliminar esa suspensión al impuesto al diésel. Pero por ahora yo sí sugeriría que el gobierno suspenda el impuesto al diésel, todo el impuesto al diésel, para lograr que la inflación se contenga y no siga creciendo. Luego, a mediano plazo, pues las medidas como las que ha sugerido don Gerardo Meraz de impulsar más el consumo del LPG son buenas. Yo sé que él ha sido un gran promotor de la conversión de los taxis a LPG y de que este combustible sea más utilizado en Honduras. Es un combustible más barato y realmente ha sido efectiva la conversión. Y luego, pues, creo que también hay otras tecnologías que están creciendo en otros países y que el gobierno de Honduras debería incentivar. Una es el tema de los vehículos eléctricos. En Honduras, pues, no hay donde cargar un vehículo eléctrico y por ende nadie compra un carro eléctrico. Y ahí estamos en una situación de que vino primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque la gente no va a comprar carros eléctricos mientras no haya cargadores y las gasolineras tampoco ponen cargadores porque no hay carros eléctricos. Entonces ahí el gobierno pues tiene que actuar para lograr que haya una red de cargadores eléctricos en el país para que sea atractivo poder comprar carros eléctricos
y Honduras pueda ir haciendo esa transición como está ocurriendo en el resto del mundo, porque todo el mundo va hacia ahí. Entonces, esas medidas de mediano plazo, el gobierno debería estarlas tomando ya. Requiere de reformas legislativas y debería de estarlas proponiendo ya en este momento. En cuanto a la inflación, otro tema preocupante pues es la disponibilidad de los alimentos. Y Honduras obviamente ha perdido capacidad de producción de alimentos durante los últimos 12 años, 16 años, y no va a ser rápido que Honduras va a recuperar esa capacidad de producir alimentos. A pesar de que el gobierno ha puesto a disposición de los productores 1.000 millones de lempiras a través de Banadesa, que dicho sea de paso, gracias al Partido Liberal Banadesa todavía existe porque el gobierno pretendía disolver Banadesa, pero por supuesto se requieren de 2/3 partes del Congreso para disolverlo y fue la bancada del Partido Liberal la que impidió que se disolviera Banadesa en el gobierno anterior. Y por eso hoy todavía contamos con un Banadesa y vemos con buenos ojos que se esté reactivando, que se le esté inyectando recursos y que lejos de tratar de eliminarla, pues más bien se convierte en una herramienta de acceso al crédito para los productores. Pero lamentablemente pues se perdió mucha capacidad productiva, muchos productores han abandonado la actividad y a pesar del acceso al recurso va a tomar algunos años que Honduras vuelva a poder tener la capacidad productiva que tenía. Y en ese sentido pues también Honduras va a tener que evaluar el tema de los aranceles porque muchos de los productos que vamos a tener que importar requieren que se suspendan los aranceles para también eliminar esa fuente de inflación. Entonces, ese es otro mecanismo que el Ministerio de Finanzas podría utilizar para combatir la inflación. Y desde el punto de vista monetario del Banco Central de Honduras, esperamos que sea capaz de poder mantener la estabilidad del empira, que no vaya a devaluar en estos momentos, porque una devaluación pues causaría más inflación. Y en ese sentido, pues el uso de las reservas monetarias internacionales debe ser prudente, porque sabemos que ya se han utilizado 1.000 millones de dólares de las reservas para financiar al gobierno y se discute en estos momentos utilizar más dinero de las reservas para financiar al gobierno. En el pasado, yo he estado de acuerdo que el excedente de las reservas se utilice, pero hoy, viendo el panorama macroeconómico y viendo el ambiente internacional macroeconómico, creo que hay que ser más prudentes en el uso de esas reservas, porque los ingresos de divisas a Honduras, que provienen principalmente de las remesas y de las exportaciones de nuestros productos, podrían mermar. Porque si Estados Unidos ya no va a crecer al ritmo que está creciendo, entonces ese empleo pleno que hay en Estados Unidos posiblemente ya no va a existir. Ahorita cualquier persona que se va de Honduras para Estados Unidos de inmediato consigue un trabajo y buen trabajo, porque hay empleo pleno en Estados Unidos. Pero si están anunciando que Estados Unidos ya va a dejar de crecer y que inclusive podría entrar en una contracción en el 2023, pues eso significa que ya no va a ser tan fácil para los hondureños conseguir empleo allá, que las remesas ya no van a crecer al ritmo que están creciendo y que entonces pues esa fuente de ingresos ya no va a ser lo beneficiosa que ha sido durante los últimos 2 años. Y por otro lado, pues también los precios de nuestros productos de exportación han estado buenos. El precio del café a precios históricamente altos y por periodo prolongado de tiempo. Pero pues obviamente si va a haber una recesión en Europa, que es uno de nuestros principales clientes de café, si va a haber una recesión en Estados Unidos, nuevamente lo repito, pues ese precio del café podría bajar y los precios de los otros productos que Honduras produce podrían bajar y entonces también esa fuente de ingresos de divisas baja y entonces por eso pues repito, hay que ser cauteloso con el uso de las reservas porque podemos necesitarlas, ¿verdad? Y todo lo que los economistas llaman términos de intercambio, que es simplemente el precio de los productos que exportamos y el precio de los productos que importamos. Entonces, esos términos de intercambio están malos ahorita, porque el precio del petróleo está muy alto y entonces se requiere de más divisas para poder importar lo que necesitamos. Y este tema del petróleo, pues mientras esté alto, también conlleva que seamos cautelosos con el uso de las reservas monetarias. Por otro lado, pues el gobierno, estoy viendo yo que tiene como una
no sé cómo llamarlo, pero toma decisiones que algunas son expansivas y por otro lado, pues otras que no lo son. ¿Qué quiero decir con esto? Pues está colocando bastantes recursos a muy bajos intereses para promover la reactivación de la economía, a través de Banprovi y a través de Banades. Al mismo tiempo, pues vemos que el Banco Central está emitiendo más letras, más bonos, pues, para tratar de limitar el circulante en la economía para impedir la inflación. Y es difícil, ¿verdad? Es como tratar de adelgazar y engordar al mismo tiempo. Eso no se puede hacer. Y el gobierno pues está en esa disyuntiva de que quiere controlar la inflación, pero no quiere causar una recesión, quiere que haya crecimiento económico. Es una buena decisión, pero es bien difícil de lograrlo, ¿verdad? Y como repito, pues escuchamos al presidente del Banco Central de Estados Unidos esta semana decir que si requiere llevar a Estados Unidos a una recesión con tal de parar la inflación, pues lo va a hacer. Y aquí pues estamos viendo esa disyuntiva que tiene el gobierno. Eso a grandes rasgos, Raúl, pues pienso que son las cosas que el gobierno puede hacer en materia monetaria, en materia fiscal, para contrarrestar un poco el tema de la inflación. Y comparto, y me ha gustado mucho la opinión de los comentaristas que tienes hoy ahí, que sí están bien enfocados al peligro que conlleva una inflación fuerte en Honduras. Está conmigo, gracias, si me mantiene en línea, abogado, está conmigo el presidente del Colegio de Economistas, Elvis Cárdenas, el doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, y don Gerardo Meraz, empresario de los derivados del petróleo de San Pedro Sula. Pero ¿qué dicen las autoridades del gobierno para enriquecer más el debate de esta mañana? Voy a iniciar, tengo a dos ministros, está don Eric Tejada, que es ministro de Energía, y don Pedro Barquero, que es ministro de Desarrollo Económico. Pedro Barquero, señor ministro, buenos días, sus comentarios sobre lo expuesto esta mañana por mis panelistas. Buenos días, sus comentarios sobre lo expuesto esta mañana por mis panelistas. Buenos días, Raúl, un gusto saludarte. No tengo retorno, tal vez si me dan retorno porque te estaba escuchando en la televisión y no a través del teléfono, pero si por favor me ponen el retorno para poder tener el diálogo. Mira, interesante el programa de hoy, interesante los comentarios que he estado escuchando, sobre todo toda la explicación que hizo Yannick. En efecto, está entendiendo lo que estamos haciendo. Nosotros lo que necesitamos es un equilibrio entre el control de la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación de empleo. No es lo mismo decir en Estados Unidos estamos dispuestos a sacrificar crecimiento económico para controlar la inflación, en donde tienen pleno empleo y el sacrificio no sería tan doloroso socialmente, que decirlo en Honduras, en donde tenemos un 75% de pobreza, con 9 de cada 10 personas con problemas de empleo. Aquí tenemos que alcanzar un equilibrio con mucho más cuidado que en Estados Unidos, porque el sacrificio social en Honduras sería mucho mayor. Ahora, hay varios elementos también importantes. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo tenés 3 principales retos ahorita. El reto de la inflación, que es global, todos los países del mundo lo estamos teniendo. Estados Unidos en el último reporte salió con 8.6%, Inglaterra acaba de anunciar ahorita que está ya con 9%, y así sucesivamente todos los países. El segundo reto es la seguridad alimentaria. El mismo conflicto armado que te está detonando esta inflación por el alto precio del petróleo, sus derivados, el gas y todo lo relacionado, también te está provocando que inicie una escasez de ciertos alimentos, como por ejemplo el trigo. Entre Rusia y Ucrania se produce el 12% del trigo que se consume a nivel mundial. Y ese trigo hoy por hoy no está saliendo de estos países. Otro jugador importante de trigo es India. Y lo que pasó en India ahorita es que cerraron la frontera para exportaciones porque una gran ola de calor, producto del cambio climático, los tiene preocupados de no poder abastecer su mercado interno, y por eso cerraron la frontera, para en vez de exportar, tratar de asegurar el abastecimiento local. Y el tercer reto es el cambio climático, que viene a agravar los dos factores anteriores, el factor de la inflación y el factor de la seguridad alimentaria. Todos estos 3 choques externos nos vienen a pegar en medio de una situación en el país en donde no solo venimos saliendo de la pandemia, sino que recibimos las finanzas públicas altamente endeudadas y con la caja prácticamente vacía. Entonces, el espacio fiscal que tenemos, Raúl, es sumamente limitado. Ya se ha hecho un sacrificio fiscal enorme para las finanzas públicas con el subsidio a los combustibles, que son varios miles de millones de lempiras, y eso representa casi un 2% de control de la inflación.
Se está dando 10 lempiras por galón, más la mitad del aumento del diésel, se está subsidiando el gas LPG, también se están tomando las medidas a través de los mecanismos financieros como letras y otros instrumentos del Banco Central de estar controlando el exceso de liquidez en el sistema financiero, porque eso también trae presión inflacionaria. Entonces, ahí es donde entra el equilibrio que tenemos que lograr. Por un lado, estamos metiendo 1.000 millones de lempiras con Banadesa a tasas sumamente bajas para poder estimular la producción en el campo. También otros 3.000, 4.000 millones de lempiras a través de Banprovi para MIPYMES, para agricultura y para vivienda social, también con tasas sumamente bajas. Pero estamos por el otro lado recogiendo el exceso de liquidez del sistema financiero para alcanzar ese equilibrio que, como bien lo dijo Yanni, no es fácil de alcanzar, pero lo tenemos que buscar, porque si no lo buscamos, entonces vamos a meter en problemas serios al país si nos vamos mucho por el lado de la inflación o mucho por el lado del crecimiento económico. También necesitamos ver el tema del crecimiento de las remesas y de las reservas internacionales. Lo que vas a tener con las remesas posiblemente es una desaceleración del crecimiento, pero las remesas no van a disminuir. Entonces, lo que no vas a recibir son remesas adicionales, pero muy difícilmente vamos a llegar a que este año tengamos iguales reservas que el año pasado. Vas a tener más reservas y mucho más difícil todavía que tengas menos reservas. O sea, ya el crecimiento acumulado del año ya prácticamente te garantiza que vas a cerrar el año con mucho más reservas que el año anterior. Entonces, ese impacto de las reservas en la economía, digamos que no es todavía de alta preocupación. Ahora, las reservas internacionales las tenemos en exceso y hemos tratado con mucha prudencia y de manera muy conservadora el tema del uso de apenas $1.000 millones de estas reservas, y todavía no se está contemplando el uso de más, a pesar que después de haber usado esos a pesar de que después del plan de usar esos 1.000 millones, porque todavía no se han usado, tenemos todavía un interesante excedente en las reservas. ¿Por qué solo 1.000 millones? Precisamente porque estamos siendo sumamente conservadores y a pesar de que tenemos un espacio muchísimo mayor para poder maniobrar, no lo estamos haciendo por esa prudencia que tenemos con eso. Ahora, ¿por qué usar las reservas? Simple, porque van a ir a 30 años plazo con una tasa concesionaria y eso es lo que necesitan las finanzas públicas en este momento. Cualquier otro método que se hubiera utilizado para financiar esa parte hubiera sido muchísimo más cara. Te pongo un ejemplo, si hubiéramos sacado bonos localmente con la banca nacional, eso nos hubiera costado un 10-11% fácilmente. Esta operación del Banco Central nos va a terminar costando tal vez entre un 1,5% o 2,5%, porque es una tasa variable que va ligada a las tasas de los multilaterales. Entonces, todo este manejo, Raúl, la idea es lograr precisamente ese equilibrio. ¿Queremos tener crecimiento? Sí queremos tener crecimiento porque necesitamos generar empleo. ¿Queremos controlar la inflación? También tenemos que controlar la inflación. Y estos dos elementos juegan a la contraria. Entonces tenemos que buscar un equilibrio que nos lleve a un lugar en donde podamos tener una inflación adecuada con un crecimiento que nos ayude a generar un poco de empleo en el país, que es lo que más necesita el pueblo hondureño en este momento. Gracias al señor ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. El ministro de Energía también participa, el ingeniero Eric Tejada. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los contertulios también ahí en el set. Solo quería apuntar, Raúl, que a veces se nos olvida cómo heredamos el gobierno, la situación que vive el gobierno actualmente, que probablemente jamás había presentado en la historia, ¿no? Después de 12 años de un latrocinio sistemático que produjo 17 puntos de pobreza, con más de 200 fideicomisos que no se encuentra el dinero, con un presupuesto falso que encaja, en realidad no había ni un tercio de ese presupuesto, con una deuda externa, interna, histórica, ¿no? En puntos históricos, y que además se encuentra con la crisis de Ucrania, de la guerra Rusia-Ucrania, lo cual ha provocado toda esta crisis de los combustibles y también la tendencia inflacionaria, ¿no? Hay que recordar que los sacrificios que está haciendo el gobierno en materia de subsidios y fiscal para que esta crisis no impacte en el bolsillo del hondureño también son superlativos históricos, ¿no? El diésel, por ejemplo, si no se estuviera subsidiando cada semana el incremento del 50%, estaríamos pagando 31 lempiras más por galón del diésel, ¿no? La rebaja del ACPB de 10 lempiras
a la gasolina superior regular implicaría otros 10 lempiras, ¿no? El gas GLP o LPG, como se conoce popularmente, hay un sacrificio de 107 lempiras por chimbo de 25 libras. Entonces, todo esto representa un sacrificio fiscal de más de 7.000 millones de lempiras proyectados al final del año, ¿no? Y esto hay que sumarle el subsidio a los consumidores con menos de 150 kilowatt-hora al mes, que les sale la energía gratis, porque fue una promesa de campaña de la presidenta, que se proyectan otros 2.900 millones de lempiras, ¿no? Entonces el sacrificio fiscal que está haciendo este gobierno para que la crisis no impacte en los sectores más vulnerables y además que hay un control de la inflación del 2%, como mencionó Pedro, es también sin parangón en la historia, ¿no? Entonces hay que recordar un poco, hay que poner en contexto el gobierno cómo recibió las arcas del Estado después de 12 años de un asalto al gobierno y la crisis que impacta de forma durísima en todos los países del mundo, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, se está pagando, hay estados donde se está pagando $7 el galón, ¿no? Eso es más de 150 lempiras, ¿no? Entonces, estamos hablando del principal productor de petróleo y derivados de petróleo en el mundo, ¿no? Hoy también, Raúl y a la gente anunciamos que por instrucción de la presidenta vamos a congelar temporalmente por 30 días el precio de la gasolina regular y del diésel al precio de la semana pasada, ¿no? Entonces, por 4 semanas, y estaremos en análisis y supervisión constante, no va a haber aumento a pesar de que hay una tendencia alcista a nivel mundial, ¿no? Si se mantienen los ministros voy a escuchar a mis panelistas, está anunciando el ministro de Energía que va a congelar con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se va a congelar el precio de la regular y el diésel, un congelamiento. Doctor Cárdenas, comentarios sobre lo que ha dicho tanto Gianni Benjamín Rosenthal, el ministro Pedro Barquero, el ministro también de Energía, don Eric Tejada. Sí, por una parte queda claro la estrategia del gobierno, como lo ha mencionado por Pedro Barquero, en el sentido de que en el resto del mundo, Estados Unidos, Europa, están priorizando el control de la inflación. Eso implica entonces todas estas medidas antiinflacionistas de subida de las tasas de interés oficiales, lo cual va a subir todas las tasas de interés y va a impactar también en la economía, en el crecimiento, porque tenemos en este momento de incertidumbre, de alta inestabilidad, esa disyuntiva, ¿no? Entre o combatimos la inflación como problema prioritario, lo cual tiene implicaciones en disminución del crecimiento, o empujamos crecimiento, que es lo que entiendo que estaría asumiendo el gobierno de Honduras, tratando de disminuir desempleo y evitar mayor pobreza. El riesgo aquí es tener una inflación más disparada. Y aquí el riesgo también es cómo plantear estos acuerdos, cómo mantener la estabilidad para evitar espirales inflacionarias. Es decir, en cualquier momento los diferentes sectores, tanto los asalariados en sus negociaciones como los productores, ya hemos visto cómo se están ajustando los precios. Entonces todo el mundo quiere recuperar los costos y eso no va a hacer entonces entrar en una espiral inflacionaria que va a ser difícil retomarla después para lograr estabilidad. Eso es un punto. En el caso de lo que mencionaba Gianni Rosenthal también, nos queda claro de que el gobierno, en principio, más que irse por la tasa de política monetaria, lo que está haciendo la política monetaria es acomodándose a la política fiscal. Entonces, el gobierno incrementó su presupuesto en 51.000 millones de lempiras y con este financiamiento del Banco Central va a aumentar el gasto. Entonces, este dinero que va a entrar en la economía por producto del gasto, el Banco Central lo está esterilizando, decimos los economistas, tratando entonces de compensar, retirando dinero de otras fuentes del nivel de liquidez que hay en la economía. Por el otro lado, con respecto a la medida de congelar precios, me parece adecuada, digamos, para restar presiones inflacionarias en este momento, y obviamente esto tiene que ser producto de un análisis continuo.
Hay que ver también el impacto que va a tener la inflación, mencionaba, sobre los ingresos fiscales, porque obviamente va a ser positivo, ya lo mencionaba el arquitecto acá, ese es como un impuesto adicional que va a ir a favorecer unos sectores y obviamente perjudica a otros, pero sí hay que hacer todo este análisis para ver entonces hasta dónde es posible sin crear más problemas en la economía. Doctor Henry Rodríguez. Bueno, yo creo que hemos tenido bastante, ¿no? Un panorama claro del país. Y hay que reconocer, el gobierno está haciendo sus esfuerzos. Es una crisis, recibieron un país con muchos problemas, pero ahora es el momento de ver hacia adelante, ¿no? Que el pasado nos sirva de experiencia para no repetir esas acciones y tratar de buscar el despegue. Estas acciones a lo mejor ayudan a compensar un poco ese riesgo país que tanto nos está dañando, que está casi llegando al 9, que es una cifra histórica también. Esperemos que esto nos ayude, porque eso nos va a abrir las puertas a los mercados internacionales, nos va a quitar un poco la presión sobre el endeudamiento externo que es tan necesario en este momento, ¿no? Entonces, en la medida que el gobierno vaya recomponiendo la economía, va a ir mejorando la situación. Tenemos mucha confianza en este gobierno, le estamos dando el beneficio de la duda. Ya se deberían de estar tomando un rumbo claro de país. Por eso nosotros siempre planteamos la necesidad de tener un plan nacional de desarrollo, porque es el problema que tienen estos países, Raúl. Andamos a la deriva. Cada gobierno tiene su propio estilo de gobernar y eso, bueno, no nos conduce a tener metas concretas, ¿no? No tenemos políticas de Estado, porque cada gobierno llega pensando en sus 4 años. Entonces, tenemos que romper esa barrera y tener planificación de largo plazo. Yo creo que es un momento oportuno. Es un momento oportuno de hacer un pacto con toda la sociedad, de llamar a todos los sectores. Todos tenemos algo que aportar. Empresarios, sociedad civil, la academia, el mismo gobierno como líder. En estos países se cree que la responsabilidad de promover el desarrollo solo es del gobierno. Y el gobierno en algunas ocasiones margina algunas iniciativas de la empresa privada, que es la que genera riqueza, que es la que genera empleo. Y países como los nuestros descansan en la empresa privada y en la clase media. Son las que lo sostienen. Y esa clase media silenciosa, esa clase media que es la que trabaja, que es la que no tiene tiempo de protestar, que es la que consume gasolina súper, por decir algo, y está quedando excluida en este momento, pero sabemos que no podemos beneficiarlos a todos, que hay que focalizar eso, y está muy bien que lo hagan con el diésel. Aquí lo que hay que preguntarnos es hasta dónde podrá aguantar el gobierno, porque eso tiene un límite, y ese límite de estar subsidiando los combustibles será lo que tenían antes de impuestos, ¿no? En el caso del diésel tenía un poco más de 20, ya le subsidiaron 10, pues les queda un margen de 10. Recordemos que para el presupuesto de la República los ingresos provenientes de los combustibles son importantes. Antes eran casi 15.000 millones, ahora dicen que ha habido una reducción y que van a recaudar menos de 10. Entonces hay que buscar también otras medidas para ir viendo cómo superamos esta crisis de los carburantes. Y a mí se me ocurre, y quiero consultarle aquí al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, hay otras maneras. Se dice, en Honduras ese cálculo de los precios de los combustibles es una fórmula secreta. Se habla de una ley de 60 grados y hay alguna posibilidad de lograr beneficios, de bajar costos, haciendo una revisión de esto, arquitecto. Bueno, mire, aquí hay varias cosas que hay que entender. Primero voy a tomar su pregunta para responderla rápidamente. El asunto de la fórmula de los carburantes se ha podido observar en otros momentos, ahora no está tan a la vista, pero sigue siendo la misma. Donde se habla mucho de lo que es la revisión de la fórmula para poder lograr mejorar el precio. La verdad es que todo lo que está planteado en la fórmula ya está como que bastante rígido. Todo lo que son los márgenes son básicamente fijos, solamente que están en dólares, pero son fijos.
y ahí hay, los márgenes dicen solamente lo que le corresponde del precio a cada uno de los participantes de la cadena de comercialización, pero de ahí tienen que sacar todos los insumos necesarios. No es una utilidad bruta, sino que sencillamente es un ingreso para su operatividad, pago de impuestos, de planilla, etcétera, etcétera, compra de productos, etcétera. En la única parte donde podría verse, que sabemos que no se va a poder hacer porque las compañías importadoras no lo van a permitir y el gobierno no va a tener la posibilidad de hacerlo, digo, pensando en lo que ha pasado en otros gobiernos, es de revisar la parte del precio de importación. Es donde podemos revisar, porque si bien es cierto, la parte que nosotros hablábamos antes de revisar los impuestos ya se hizo. Como decía la ministra de Finanzas, no es un subsidio el que se hizo al bajar los 10 lempiras, sino que se hizo una rebaja al impuesto. Eso es una rebaja permanente. El subsidio no siempre es permanente, la rebaja es permanente. O sea, son 10 lempiras menos por siempre. En la fórmula está también contemplado, recuerda eso, el inciso que tiene que ver con la ley de los 60 grados. ¿Qué significa eso? Es una rebaja permanente también que se tiene desde hace muchos años. Es el único país de Centroamérica que lo tiene. Los otros países han querido hacerlo con las compañías y no han podido lograrlo, solamente Honduras lo pudo hacer. Y esto significa que de no existir esa ley, el precio que tenemos hoy estaría más o menos en unos 60, 1,80 lempiras por galón más. O sea que del precio que sale de la fórmula, eso lo rebaja todavía esa fracción de 1,60, 1,80. Entonces es una rebaja permanente, que eso es bueno. Pero ahora el asunto es hasta dónde realmente hemos hecho lo necesario. Tenemos que ver algo. La posibilidad de poder tener medidas para atacar lo que es la alza en la inflación en nuestro país tiene que ir directamente hacia rubros específicos. En este caso, hablando de combustibles, hablando de energía, pues sencillamente luz eléctrica, tenemos que ver cómo se hace para que, y ahorita a final de mes viene lo que es la nueva revisión de la tarifa, que había escuchado al ministro Tejeda que había dicho que estaban buscando mecanismos para generar que la subida no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque definitivamente esta revisión nos plantea un incremento a la tarifa inminente. Pero luego vemos lo que es, cuáles son los combustibles que generan parte de esta inflación en la economía hondureña. Precisamente el búnker a la energía y el diésel a la economía como tal, en la parte de producción. Entonces, cuando el ministro anuncia, que eso me parece muy acertado, pero ojo, hay que ver cómo, el congelamiento de los precios del diésel y la regular, voy a comenzar por la regular. Creo que es bastante acertado lo que es subsidiar, porque va a ser un subsidio prácticamente, y hay que tomar en cuenta, antes de todo, dos términos. Congelar es una cosa, subsidiar es otra. Cuando se ha hablado de congelamiento a los precios de los combustibles, se habla que el precio se detiene en bomba, pero nunca se va a detener el precio de importación ni el precio real. Entonces, alguien tiene que pagar eso. Y si es un congelamiento, no lo paga el gobierno, sino que nos congelan ese precio, ese diferencial, lo meten al freezer y lo tienen ahí, y después, cuando el precio baje, nos lo van a cargar a nosotros como consumidores, lo que es ese diferencial partido en varias partes, en varias semanas, y le van a sumar un componente más que es el costo financiero. Por lo tanto, eso significa congelamiento cuando se habla de combustibles. Ahora, cuando se habla de subsidio, sí es estabilizar un precio, pero la diferencia sí viene pagada por el gobierno. Eso significa que por eso no hemos sido nosotros tan anuentes a los subsidios. En este caso ha sido una excepción, en que se deja de utilizar en otros sectores más adecuados, por ejemplo, programas sociales, compra de medicinas, libres, etcétera, etcétera, para subsidiar algo. Y en este caso tenemos que ver que el subsidio es necesario. Pero cuando hablamos de lo que es el diésel y la regular, recordemos que la diferencia entre el precio de la regular y la gasolina super ahorita anda poquito arriba de los 18 lempiras. También significa que es la gasolina más baja que impacta en su precio, que impacta en la factura petrolera.
Por lo tanto, también es un beneficio para el país. Y eso significa, es correcto, hay que hacer que la gente deje de consumir tanta gasolina súper para que consuma más gasolina regular, que es más barata, bueno para los bolsillos de cada quien, pero también para el país por la factura petrolera. Y eso es correcto. Ya se está comenzando a dar ese cambio, bien paulatino, pero se está dando. Y el diésel, pues definitivamente tiene que hacerse. Pero yo le diría también al ministro rápidamente como final, que en esto también debería de incluirse lo que es el queroseno. Me dice aquí una persona importante, Juan Carlos Rodríguez no sabe que al congelar hay que subsidiar, está desinformado. Lo siento mucho. Los congelamientos que se han dado antes han sido en esa forma, nos ha tocado a nosotros pagarlo. El último congelamiento que dio el gobierno del señor Hernández allá en el 2017, nosotros pasamos 2 años pagando esa diferencia y que me digan que no, que me lo demuestren. O sea, pasamos varios meses pagando esa diferencia que no la pagó el gobierno. Congelar es absorbido por los importadores, los distribuidores. Congelan el precio y hay una factura pendiente ahí que hay que pagárselas. Deme un minuto. El empresario Carlos Lamas también me ha escrito, pero aquí tengo lo que me dice Carlos, para pues, que tenga oportunidad la gente. Y voy a ir en este momento a San Pedro Sula con don Gerardo Meraz. Solo quiero ver si encuentro lo de Carlos aquí. Bueno, ya lo voy a leer lo de don Carlos Lamas. Pero don Gerardo Meraz, ¿qué piensa? Luego voy a ir con Gianni Rosenthal y de ahí con el ministro para ir a la pausa. Don Gerardo. Sí, quisiera agregar que todas estas partes que estamos en esta mañana puntualizando ayudan. Y yo diría que algo que nosotros debemos de hacer es seguir buscando más alternativas precisamente para encontrar paliativos, que no es que vamos a encontrar la solución, pero si encontramos paliativos en esta crisis que tenemos que nos afecta a todos los hondureños y al mundo entero. Y para agregar un poquito lo que decía Gianni, es que las subsidios o arreglos que está haciendo el gobierno, que están muy bien, deben de ser puntualizados temporalmente, como decíamos, para que no se quede esta cifra de que cuando ya valgamos a las cifras naturales, pues, o a los valores naturales de lo que es el producto, pues no sintamos tantos efectos. En esta manera, yo lo que puedo apreciar de todo lo que hemos hablado es que todas estas alternativas ayudan, que sigamos buscando más alternativas y que nos unamos a todas las cosas que está haciendo nuestra presidenta para que en esta manera todos los hondureños seamos capaces de encontrar el ahorro necesario individualmente. ¿Por qué? Porque esto nos está afectando a la mayoría de todos los hondureños. Y en esta manera, pues, como yo dije al inicio, no tenemos alternativas de los vehículos a electricidad porque no tenemos los equipos en la gasolinera ni tenemos lugares donde irlos a recargar. La situación más cercana que tenemos que pudiéramos ahorrar es en la parte del gas LPG en este momento y que la mayoría se vierta a usar la gasolina regular que en este momento pues tendrá el subsidio y tiene un poco menos de valor internacionalmente. La vez pasada que me preguntaban que si era necesario liberar, que será una buena medida liberar los combustibles, yo digo que en esta manera no, porque no encontramos los precios adecuados para poder rebajar. Sería seguir en lo mismo. Y cuando nosotros vayamos viendo las alternativas, seguramente en esa diversidad de alternativas que encontremos, ya no vamos a hacer tanta presión a la factura petrolera. Bien, aquí primero voy a leer a Carlos Lamas y aquí una fuente del Poder Ejecutivo me da una información para que ustedes la puedan comentar. Me dice el empresario Carlos Lamas: hola Raúl, buenos días. Él es distribuidor de vehículos en el país. Un incentivo a los vehículos abajo de 1.500 centímetros cúbicos
que te produce hoy en día hasta 80 y 90 kilómetros por galón en comparación a los vehículos que traen de Estados Unidos, que son unas gasolineras andantes que no te consumen 20, 25, 30 kilómetros por galón. Es más, estos vehículos que se producen alrededor del mundo, casi todas las casas fabricantes los tienen, son un ahorro en combustible, tal vez reducir algunos impuestos y se ahorrarían un montón de dinero en combustible. Te lo digo por la satisfacción de algunos clientes que lo demuestran, empresas, y están contentos con el consumo, dice el empresario Carlos Lamas. Aquí tengo un informe del gobierno de la República que me dice lo siguiente. Bueno, sobre el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, que es el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, me ha dicho, Juan Carlos no sabe que al congelar hay que subsidiar, estaba desinformado. Además de mal informado, no sabe que ya se está subsidiando y que se va a seguir subsidiando. La medida es congelar, pero para hacerlo hay que pagar la importación y por tanto subsidiar es la decisión de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Primero su reacción y luego con Gianni Rosenthal. Bueno, es que yo dije dos terminologías diferentes que debe decir una cosa clara. Si ellos van a subsidiar, que es lo que entendería yo que pretenden hacer, bienvenido, llámenle subsidio, no le llamen congelamiento. O sea, estabilizan el precio, es que el precio no se mueve. Si el gobierno paga esa diferencia, es un subsidio, no hay problema. Yo lo digo porque sencillamente en lo que es precios de combustibles, eso fue lo que nos vendieron y eso fue lo que se hizo cuando se dijo se congela el precio hace precisamente 5 años atrás. Así es que no importa lo que sea, subsidio, congelamiento, el asunto es que si va a ser subsidio, que lo hagan. El asunto es beneficiar en la economía al hondureño. Eso es lo más valedero y en este caso creo que es lo que más tiene que estar claro. Yo no estoy mal informado, yo paso en esto todos los días prácticamente, tengo que ya casi 19 años hablando sobre combustible y energía desde que comenzó la Coalición Patriótica y hemos estado tan compenetrados en esto que nos toca estar muy informados, no estamos mal informados. Y recordemos que uno de nuestros aliados principales como organización miembro de la Coalición Patriótica es ADIPE. Nosotros pasamos en mucha comunicación con ADIPE y ellos nos ahondan en lo que es la información que también nosotros tenemos que manejar. Así es que es información de primera mano. No es un congelamiento, ok, es un subsidio, pues. Pero entonces el gobierno deja de atender otras cosas por pagar un subsidio. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir en la realidad clara, la solución de este problema está por el ahorro. Lo hemos dicho infinidad de veces, el ahorro, ahorro, ahorro. Queremos no afectar el presupuesto de nuestros hogares, ahorremos porque si gastamos más en combustible, vamos a tener menos para comer. Pero no es justo que mientras el ciudadano ahorra, el gobierno no lo haga. Y es ahí donde nosotros decimos que la situación debe de ser clara y justa. ¿De dónde debe salir el pago de estos subsidios? Del ahorro que el gobierno debe de hacer y no precisamente, o sea, cuando se habla, y yo lo he dicho así claramente, cuando se habla que el sacrificio del gobierno es subsidiar, ¿y quién paga los subsidios? No son los impuestos de todos nosotros. Entonces, ¿quién lo paga? Nosotros. ¿Quién se sacrifica? Nosotros los hondureños. El gobierno, tengo que decirlo, mientras ¿cuál es mi medida de ahorro más clara que yo uso? Yo en enero le ponía a mi vehículo 900 lempiras cada 2 semanas de combustible. Yo tengo 13 años de usar la gasolina regular, no pasa nada. 900 lempiras. Hoy le pongo 1000 cada 2 semanas. ¿Se ha subido en la misma proporción que el precio de la gasolina? No. Sencillamente, yo con esos 1000 lempiras tengo que hacer que me dure las 2 semanas y punto. ¿Y eso significa qué? Utilizar menos el vehículo. Entonces yo lo hago. Sin embargo, el gobierno no detiene la flota de vehículos que consumen la gasolina que nosotros pagamos. Eso no es ahorrar, eso no es sacrificio. Entonces hay que ver cómo sacrificamos en esas partes para poder tener el dinero con fondos suficientes para poder subsidiar.
Voy con el abogado Yanni Benjamín, luego con el ministro Eric Tejada y luego la pausa comercial. Yanni, ¿comentarios? Bueno, Raúl, primero me ha gustado que este programa es de soluciones y no de causas. Ya no es de estar señalando cómo dejaron el gobierno, lo que pasó, sino que aquí lo que han discutido los panelistas hoy y la forma en que has conducido el programa es a proponer soluciones para resolver los problemas del país. Dicho esto, al final al hondureño lo que le interesa es cuánto le salió en la bomba cuando llena el carro o llena el camión. Ahí vi ahorita yo unas tomas horribles ahí en Canal 11, estabas pasando una factura que sale ahí 1.500 lempiras, otra que sale 3.500 lempiras cuando están llenando el carro. Y esos precios, pues al final es lo importante y lo preocupante, porque el diésel en marzo valía 97 lempiras y hoy vale más de 120 lempiras. Y efectivamente ha habido un esfuerzo del gobierno reduciendo el impuesto, ha habido otro esfuerzo del gobierno congelando o subsidiando el precio del diésel, como lo quieran llamar, pero el diésel siempre está más caro. Entonces, si antes, cuando llenaba un camión, le costaba 2.800 y hoy le cuesta 3.500, esos 700 lempiras, el camionero se los va a sumar al precio del producto que está llevando al mercado y va a causar inflación. Y esa inflación va a causar que los productos sean más caros y eso puede conllevar que más gente entre al nivel de la pobreza. Y eso es lo más importante y a lo que más se tiene que enfocar el gobierno, a impedir que más gente pase a estar debajo de esa línea de la pobreza. Entonces, dicho esto, tal vez algunas correcciones también que señalar de las cosas que escuchamos de parte de los ministros. Las remesas este año han crecido 20% y coincido con Pedro en que no es que las remesas van a bajar el crecimiento a cero, pero tampoco van a seguir creciendo a 20% si hay una contracción en Estados Unidos. Y eso hay que incluir esa variable en los cálculos macroeconómicos que hace el gobierno, y el gobierno tiene que estar consciente que ya no va a recibir la cantidad de remesas o el crecimiento de las remesas que recibía. Lo otro es que las reservas este año no han crecido, sino que se han contraído. No sé cuánto han retirado ya de los 1.000 millones que les autorizó el gobierno, pero desde el 31 de diciembre a la fecha hay creo que 220 o 230 millones de dólares menos de reservas de las que había el 31 de diciembre. O sea, hay menos dinero en la cuenta. Pues. Entonces se ha gastado. Entonces no hay más reservas, hay menos. Y ese es un tema que hay que ponerle mucha atención porque esas reservas pueden ser necesarias el otro año para Honduras. O sea, hay que tener un ahorro para tiempos malos que todos los economistas de clase mundial están diciendo que vienen y Honduras no va a ser la excepción. Honduras vive en el concierto de las naciones y si todos nuestros principales socios comerciales van a tener recesiones o contracciones, pues obviamente eso nos va a golpear y a nosotros también. Y el gabinete económico tiene que ver eso, Pedro tiene que verlo y comprender que tiene que cuidar a la reserva. Repito que el presidente Biden está proponiendo la suspensión provisional del impuesto federal al combustible y yo creo que aquí la presidenta debería de considerar una solución similar, al menos para el diésel, no necesariamente para la gasolina regular y para la gasolina super. Yanni, he anunciado el congelamiento que ha dicho la presidenta de la República, Xiomara Castro, se va a congelar, y lo dijo también ahí uno de los ministros, se va a congelar en la regular y el diésel. Ya es una decisión del Poder Ejecutivo que dirige la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué piensas de eso? Por 30 días. Sí, el congelamiento ya estaba ocurriendo, ¿verdad? O sea, ya viene desde hace algunos días. Y ese congelamiento es lo que ha ayudado a lo que dijo Pedro, que la inflación sería 10.6 en vez de 9, gracias a eso. Suspender el impuesto conllevaría a una reducción, no un congelamiento. Por supuesto que es un golpe duro para las finanzas del Estado. Ya lo dijo el doctor Rodríguez, que Honduras estaba recibiendo 15.000 millones de lempiras de impuestos de combustible y ya tomó un sacrificio fiscal de 5.000 millones y bajó a 10.000 millones. Ahora, yo no estoy hablando de una reducción permanente. Estoy consciente que el Estado necesita esos ingresos a largo plazo. Estoy hablando de una medida provisional.
y que se haga esa suspensión de todo el impuesto al diésel únicamente por mientras el petróleo continúe a los altísimos precios que está hoy. Lo que no queremos es seguir viendo esas facturas de 3.500 lempiras, de 1.500 lempiras cada vez que fuliamos un carro o un camión. Porque al final, pues, el hondureño de a pie no entiende a detalle la fórmula del combustible que explicó el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Que dicho sea de paso, quiero recordarte que en el gobierno del Poder Ciudadano en el 2006 se reformó la fórmula y se ajustó y se redujeron como 4 lempiras por galón. Y esa reforma fue eliminada después del golpe de Estado. En diciembre del 2009 quitaron esa reforma y regresaron a la fórmula que había antes. Entonces ese también es un tema que puede evaluar el gobierno. Y porque ese es un cambio que ya lo habíamos hecho en el 2006 y en el 2009 lo reversaron. Por supuesto, hay gente que piensa que por andar tocando los combustibles fue que derrocaron al presidente Zelaya en su momento. Así que este tema de los combustibles, pues hay que tenerle mucho cuidado. Inclusive hay gente que piensa que a mí lo que me pasó fue castigo también por andar tocando los combustibles. Así que es un tema delicado. Pero la medida de controlar el precio del diésel a través del impuesto de manera temporal es una medida que la están implementando una gran cantidad de países y personas más inteligentes que nosotros, pues entonces no es una mala idea, ¿verdad? Entonces, esa hay que considerarla fuertemente. Gracias. La participación de Yanni Benjamín Rosenthal, que es economista, es abogado de profesión y también es político, presidente del Partido Liberal de Honduras, es candidato a la presidencia. Voy con el ministro Eric Tejada para la pausa y luego las conclusiones finales. Ministro Tejada, adelante. Sí, hay que aclarar un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si me está escuchando. Muy perfectamente. Sí, bueno, hay que aclarar un par de cosas. Nosotros también, el gobierno ha atacado el problema desde el punto del ahorro, ¿no? Nosotros en la Secretaría de Energía organizamos una mesa intersectorial, gobierno con varias asociaciones privadas, cámaras de comercio, de industria, de Tegucigalpa, de Cortés, la ANDI, ¿no? El COEP, y de esa mesa intersectorial de trabajo salieron medidas de ahorro, ¿no? Las principales, las que tuvieron más consenso, fueron el teletrabajo, o sea, volver a modalidad híbrida, el tema de una campaña publicitaria de los combustibles y horarios escalonados de entrada. Nosotros en el gobierno ya lo implementamos, ¿no? Y desde la Secretaría de Energía hemos hecho mediciones y monitoreo de esas medidas, ¿no? Y según nuestros datos, ha tenido un impacto de reducción en consumo de combustible en las últimas 3 semanas de mayo de aproximadamente 13% en gasolina superior y regular y 14% en diésel, ¿no? Evidentemente hay otros factores también que inciden para este ahorro, ¿no? Pero ya se está tomando, ¿no? No tenemos datos aún del sector privado y necesitamos que estas medidas de ahorro también se masifiquen más en el sector privado, ¿no? Pero nosotros estamos abordando ese punto también desde el ahorro, ¿no? Y otro tema es de la revisión de la fórmula, ¿no? Nosotros hemos hecho corrida con lo que denominamos la fórmula Meyer, o sea, la del 2006, y debido a todos los cambios que han habido en la fórmula desde esa época hasta hoy, más bien implicaría incremento, si corremos con los datos actuales, la fórmula Meyer en gasolina regular y en diésel, ¿no? Entonces, se ha contemplado también, se ha hecho una revisión exhaustiva de la fórmula para ver de dónde se puede mejorar los precios, pero eso implicaría tocar aranceles de ganancia de importadores y de otros actores de la cadena de comercialización, ¿no? Entonces, la política de la presidenta Xiomara ha sido contundente en materia de combustibles, de política de subsidios y desde el ahorro, que hay que masificarlo, estamos de acuerdo, pero también se han tomado medidas, ¿no? Entonces, creo que a veces se habla a la ligera sobre lo que está haciendo el gobierno y queda claro que los sacrificios que ha hecho esta administración son inéditos, ¿no? Nunca en la historia
se habían convergido dos crisis, una la herencia terrible y patética en que se encontraron las arcas del Estado, y dos, la crisis internacional, y el gobierno está haciendo un balance extraordinario, a mi juicio, entre control de inflación, política de subsidios y también políticas de crecimiento económico, como el bono tecnológico y otros proyectos de expansión para que la economía crezca. Bien, voy a una pausa y luego vengo con las conclusiones de cada uno de mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, con esa linda toma de cómo amanece Tegucigalpa, vamos al cierre del programa. Quiero agradecer al presidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Elmis Cárdenas. Conclusiones, por favor, y le reitero mi agradecimiento de su comparecencia. No, muchísimas gracias a usted por invitarnos. Realmente ha estado muy interesante el programa y muy movido, con información importante. Quiero recalcar que todavía estamos en una situación de mucha inestabilidad mundial, mucha incertidumbre. Las políticas económicas, las medidas que toman los otros países finalmente nos van a impactar. La guerra todavía no ha terminado. Todavía tenemos efectos de la pandemia, estamos viendo rebrotes, entonces es una situación bastante complicada, inestable, y tenemos que estar conscientes de eso. En ese contexto vemos con buenos ojos algunas medidas, esfuerzos que está tomando el gobierno. Sin embargo, sabemos que es importante, como mencionaban acá, las medidas de ahorro, tanto a nivel de gobierno, a nivel de familia, a nivel de empresas. Incluso yo propugno por unas alianzas entre universidades, investigadores, sector privado, para buscar algunas alternativas también para los procesos de producción, tratar de buscar alternativas para minimizar costos. Ya en el sector agrícola se habla de biofertilizantes u otras alternativas para mantener la producción de alimentos y disminuir un poco el impacto. Entonces yo creo que debemos mantenernos expectantes y vigilantes de la evolución de las principales variables macroeconómicas y el tema también de la inflación, para tomar medidas correctivas a tiempo y evitar que se nos vaya de las manos después el tema de estabilidad económica. Don Elmis Cárdenas, el presidente del Colegio de Economistas. Voy a San Pedro para despedir a don Gerardo Meraz con sus conclusiones. Gracias, don Gerardo, por participar esta mañana acá en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a todos los panelistas que están en esta mañana aquí, que hemos buscado. Sabemos que falta mucho más y que hubiéramos querido tener más estrategia, pero estamos buscándole, y qué bien que la presidenta, a través de su ministro, como el ministro Pedro Barquero, tienen alternativas. Ya hay una decisión de dos productos, pues, y eso es bueno. Yo solo quisiera agregar que todas estas decisiones tienen que ser con fecha y que sean temporales. Lo mismo lo del Banco Central, que están sacando, tiene que ser restituido para que no vayamos en el bache de una inflación que no la podamos controlar. Yo diría, Raúl, Yanni, a los demás panelistas, que todos los hondureños unidos somos capaces de buscar excelentes cosas y excelentes estrategias para que llevemos nuestro país adelante y que eso no se nos vaya nuestra economía. Así que este es un mensaje para toda la población hondureña, para el gobierno. Le agradecemos que esté haciendo este tipo de cosas, y para todos los hondureños que busquemos la manera de ahorro, que es la única alternativa que tenemos en este momento. Y lo más cercano que tenemos por razones de costos, pues es el gas LPG automotriz, el cual ya es ley, el cual también ya está para personas particulares. Yo diría que todos los hondureños debemos de dar este tipo de mensajes positivos para que entre todos busquemos cómo reducir esto que nos está pasando. Sí, en un momento la participación final del ministro Eric Tejada. Arquitecto Juan Carlos.
Sí, yo creo que aquí hay dos situaciones para finalizar. Primero, lo que es la tendencia de lo que es precios de petróleo y combustibles no funcionan de la misma forma. Mientras el precio del petróleo baja, el precio de combustible puede subir. ¿Por qué? Porque uno es de acuerdo a precio de mercado y precio de extracción y de mercado bursátil, y el otro es en base a precio de consumo por consumo. Entonces, por eso vemos que la tendencia ha sido alcista todo este año. Está planificado que es muy probable que siga en alza. Por lo tanto, tenemos que estar preparados como país y ver todavía lo que falta en este año. La crisis con Rusia y Ucrania puede continuar todavía, no solamente como guerra, sino que aunque se termine, puede continuar efectos de ella todavía. Incluso se habla para el próximo año, así es que debemos de estar preparados. Por otro lado, para finalizar, nosotros sí aceptamos, o sea, el gobierno ha hecho algo, tenemos que decirlo, o sea, es muy claro, la baja de los impuestos, el subsidio que se le ha dado al LPG doméstico, al diésel, eso es muy correcto. Los horarios, el teletrabajo, perfecto, pero no es suficiente, tenemos que decirlo, o sea, el gobierno tiene que seguir buscando más alternativas en las cuales generar ahorro, no solamente para el gobierno, y poder generar fondos para estos subsidios que tienen que darse, porque yo creería que esta situación de subsidios va a continuar en varios meses, no solamente 30 días, van a ver que van a tener que ampliarlo y eso se va a ir incrementando, sino que generar ese fondo. Pero también, ante todo, lo que había dicho el ministro, yo creo que es algo muy válido, es generar una alianza con los medios de comunicación para poder propiciar esta campaña de concienciación al ciudadano también, porque de verdad tenemos que ahorrar. De afuera no nos van a venir a vender combustible más barato, imposible, no lo veamos desde afuera, tenemos que verlo a lo interno. ¿Qué nos toca hacer? Ahorrar. Eso debe ser algo que lo debe de entender, hacer un poco más el gobierno, ahorrar el gobierno y ahorrar los hondureños. Eso es lo que nos toca y eso es lo que tenemos que hacer al unísono como parte de este país. Muchas gracias, don Raúl. Gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, el doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Tu comentario final. Gracias a usted, Raúl, por la invitación. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para dejar un tema sobre el tapete. Los combustibles son insumos estratégicos, somos importadores netos, nos están disparando a la inflación, pero sobre todo se ha venido observando en el transcurso de este año un deterioro en la calidad de vida de los hondureños. Y eso está ligado directamente con la inseguridad alimentaria. La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha hecho unas proyecciones y dice que de continuar esta situación, 6.3 millones de hondureños, el 66% de la población, Raúl, está en peligro de caer en una crisis de inseguridad alimentaria. Es más, ya se señala que están en fase 3, o sea, están entrando en una fase crítica, departamentos como Gracias a Dios, Lempira y La Paz. Los productos muy básicos para la dieta del hondureño, el maíz, el arroz, los frijoles, los lácteos, se están incrementando de precios. La gente está recurriendo a lo que se llama estrategias negativas para ver cómo adquiere estos recursos ante la falta de ingresos. Entonces, aquí tiene un reto el gobierno. Tiene que garantizar la disponibilidad y el acceso de alimentos para la población, ya sea generando empleo para que tengan ingresos o promoviendo la producción de los mismos. Necesitamos buscar la sostenibilidad en la seguridad alimentaria, porque si no, esta crisis se va a convertir en un problema grave y se va a ahondar más en la pobreza. Gracias. Gracias a usted. Voy con el ministro de Energía, ministro Eric Tejada. Adelante, por favor. Repetime. Bien, se cortó la llamada. Cerramos entonces con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal. Yanni, tus comentarios finales. Muchas gracias, Raúl. Me ha gustado mucho el comentario final del doctor Henry Rodríguez, porque efectivamente al final la función del gobierno es proteger al pueblo de Honduras. Y el hondureño no pide mucho del gobierno.
lo que pide es que haya un empleo, que ese empleo le produzca suficiente para poder llevar dinero a su casa y cubrir el costo de la vida, que haya educación, salud, seguridad y que lo cubra el seguro social. Esas son las cosas que busca el hondureño, que busca todo latinoamericano. Y son cosas que no se le han podido dar a los pueblos de Latinoamérica, y por eso es que vemos que hay esta ola de cambio de gobiernos en toda Latinoamérica, porque los gobiernos actuales no pudieron cumplir con esas simples necesidades. Estamos ante un reto grande. El gobierno entrante ya sabía que estaba recibiendo una situación económica deteriorada, pero ahora pues tiene el reto adicional de que hay una crisis macroeconómica mundial, una crisis que se avecina y que ya está avisada. En guerra avisada no muere soldado, y la función primordial del gobierno es lo que dijo el doctor Henry Rodríguez: evitar que más hondureños caigan por debajo de la línea de la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y ayudar a que el hondureño tenga suficiente ingreso para poder cubrir el altísimo costo de la vida. Te felicito, Raúl, porque el programa de hoy fue un programa de propuestas, de soluciones. Solo uno de los invitados se puso a estar diciendo ahí quejas de cómo estaban las cosas antes. Los demás se enfocaron al futuro y a qué es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que discutir en estos programas. Gracias por la invitación, Raúl. Saludos a todos los compañeros y a tu audiencia. Bien, gracias a todos, a las personas que nos han permitido ingresar a sus hogares, a los radioescuchas, y esa es la idea, pues, que se propongan soluciones para un país con tanto problema como es Honduras. No es fácil la situación, como dicen los invitados, no solo Yanni, la situación que se está viendo en el mundo, la guerra con Ucrania, el alza del costo de la vida en todo el mundo. Biden, el presidente del principal país del mundo, también está viendo qué hace ante los cuestionamientos que le hace la oposición. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios ilumine tanto a los empresarios, a las personas con intelectualidad, a los que están al frente del país, a la presidenta Xiomara Castro, a su equipo de gobierno, para sacar adelante Honduras. Buenos días, que estén bien. Gracias.